Hola chicos, esta semana en nuestra materia de español hablaremos sobre el reglamento de la biblioteca. Pues para esto nosotros ya sabemos que es una biblioteca. Una biblioteca es un lugar que guarda libros, enciclopedias, diccionarios, revistas, periódicos e incluso videos. Y también pues sabemos que sirve para consultar y buscar información o solamente para disfrutar la lectura, que además también podemos realizar préstamos solicitar préstamos en la biblioteca, ¿verdad? Pero ¿qué es un reglamento? Bueno, un reglamento es una colección ordenada de indicaciones a las que conocemos como reglas. Pero ¿para qué sirven las reglas? ¿Cuál es la función de las reglas? Bueno, las reglas sirven para que un lugar, una institución o un servicio o una actividad funcione adecuadamente. ¿Y cómo es utilizado el reglamento en la biblioteca? Bueno, el reglamento en la biblioteca sirve para organizar las actividades que se hacen dentro de ella. Actividades como los horarios de atención, el comportamiento que deben de tener los usuarios dentro de una biblioteca, cómo podemos consultar el material que hay dentro de la biblioteca y cómo hacer o solicitar los préstamos de los libros. Muy bien, nosotros en este proyecto de español vamos a elaborar un reglamento para la biblioteca de nuestra casa. Para esto debemos saber cómo debe estar estructurado un reglamento. Y como ya vimos, el reglamento está estructurado por capítulos. Aquí podemos ver capítulos. ¿Qué es un capítulo? Bueno, es una parte de un reglamento que especifica de qué va a tratar esta sección o este apartado. Como podemos ver aquí, pues tenemos el capítulo 7 que habla sobre las sanciones. Muy bien. Bueno, también como podemos ver, nuestro reglamento está estructurado por artículos. Que los artículos especifican qué es lo que debemos hacer o no hacer. Y por último, que estos artículos deben estar escritos por números o incisos. Aquí podemos ver unos ejemplos. Muy bien. Bueno, algo que usan mucho los reglamentos son los verbos en infinitivo. Bueno, el infinitivo es una forma verbal que también se emplea para expresar órdenes, indicaciones o sugerencias. Entonces, esto quiere decir que nos pueden servir para redactar nuestro reglamento, porque nos va a servir para dar indicaciones. Muy bien. Vamos ahora que los verbos en infinitivo, pues los reconocemos por sus terminaciones que tienen en ar, ir. Recuerden, chicos, que no todas las palabras que terminan en ar, ir son verbos. Verbos solamente son aquellas palabras que expresan acciones. Y por último, aquí es importante destacar por qué usar verbos en infinitivo en los reglamentos. ¿Por qué? Porque los verbos en infinitivo no se refieren a una persona o a un tiempo determinado. Quiere decir que está dirigido a cualquier persona y en cualquier momento. En caso de que yo no quiera utilizar verbos en infinitivos en mi reglamento, puedo cambiarlo por oraciones impersonales. Las oraciones impersonales son aquellas que agregan el pronombre se más el verbo en presente. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si mi regla es permanecer en silencio, si se dan cuenta, ahí estoy utilizando el verbo en infinitivo, permanecer. Pero si yo no quiero utilizar verbos en infinitivo y quiero mejor utilizar oraciones impersonales, pues lo puedo cambiar de la siguiente manera. Acuérdense que debemos agregar el pronombre se más el verbo, pero ya no en infinitivo, sino que ahora en presente. Y mi oración quedaría, se permanece en
silencio. Entonces, si yo no quiero usar verbos en infinitivo en mi reglamento, puedo cambiarlo por las oraciones impersonales. La redacción de reglamentos es muy importante tomar ciertas características o tomar ciertos aspectos en cuenta para que mi reglamento sea más claro o sea claro y puedan entenderle las demás personas. ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta? Bueno, debo de tomar en cuenta que debo usar verbos en infinitivo, como lo mencionamos anteriormente. Pero también, si yo no quiero usar verbos en infinitivo, pues entonces utilizo oraciones impersonales. Recuerden que las oraciones impersonales son aquellas que llevan antes el pronombre se, más el verbo en presente. Recuerden, el verbo ya no es en infinitivo, es en presente y se le antepone la palabra se. También, para que mi reglamento sea claro, debo hacer uso correcto de las mayúsculas. Recuerden que las mayúsculas siempre van en un título, al inicio de un texto, de un párrafo o de una oración, en los nombres propios y después de un punto. Entonces hay que tomar en cuenta las reglas para usar correctamente las mayúsculas. Otro aspecto que debo de tomar en cuenta es el uso correcto de signos de puntuación. Después de cada oración o al final de una oración, yo debo de poner un punto. Entonces tomen en cuenta dónde debo de usar signos de puntuación. Si voy a utilizar comas, dónde utilizar comas, si utilizar dos puntos y aparte, punto y coma, tengo que saber en qué lugar van estos. Pero el que más deben de tomar en cuenta es el signo de puntuación al final de cada oración, porque si recuerdan, nuestro reglamento por lo general va escrito en oraciones. También tengo que ser breve en mis oraciones, ser claro en mis reglas, no tengo que hablar o escribir tanto, no tengo que escribir, bien dicho, tantas palabras o ser muy redundante, ¿no? Redundante es decir que busco y busco palabras para decir algo, no, mis oraciones deben ser breves. Y por último, que debo de tomar en cuenta la estructura que ya habíamos mencionado, que mi reglamento debe tener un capítulo o capítulos, artículos, y que en estos artículos yo debo ir señalando lo que quiero pedir o lo que quiero recomendar por medio de numerales o incisos. Entonces, te recomiendo que tomes en cuenta estos aspectos para la elaboración de tu reglamento. Entonces, espero y te sirva esta información.